Hola, soy Steph y esto es Invisible Room. Sabrás por otros episodios que quiero que nos metamos juntos en un escenario especulativo. Así que a partir de ahora quiero que imagines un futuro en el que existe un museo algo especial, con una sala completamente vacía, la sala del eco. No hay objetos, ni arte, ni pantallas, solo silencio. Cuando entras, está claro que notas todo lo que falta, pero es el eco de tus pensamientos ahí dentro lo que te lleva a entender que el conocimiento no está ahí. La sala del eco no te va a dar respuestas, pero sí te recuerda que debes salir al mundo a buscarlas. Tengo el súper placer de estar con la invitada de hoy. Diré que nos conocimos hace un tiempo, unos meses, trabajando en un proyecto y a raíz de ahí, yo personalmente y el equipo dijimos tenemos que escucharla más, tenemos que seguirla más y tenemos que meternos en su día a día, ¿no? Era realmente interesante. Así que dejadme que os presente a María Brancós, jefa de exposiciones y colecciones de Fundación Telefónica. Hola, Esther. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. El placer es totalmente mutuo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo por todas las cosas que hacéis en Fundación Telefónica y por tu trayectoria, ¿no?, en la gestión cultural, que, pues eso, a medida que nos hemos ido conociendo, cuando has compartido una referencia, una lectura, ¿no?, algo durante el proyecto es lo que realmente me ha parecido como muy interesante. Pero déjame que hablemos un poco de cómo llegas hasta aquí, a trabajar en una referencia como esta, pues, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, pues yo mi formación es en humanidades, que creo que es un dato importante, ¿no? Porque sí, más allá de las cosas específicas que puedo haber estudiado, yo creo que es una formación en la que adquieres un hábito de conectar cosas, ¿no? De conectar conocimiento. Sí. Y bueno, yo creo que esto es un bagaje, un equipaje que he llevado siempre a partir de entonces, que ha sido súper importante. Y a partir de ahí me especialicé en arte y en exposiciones, ¿no? Estudié estética, filosofía del arte, y ya formación más específica para tema de exposiciones, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¡Qué maravilla! Te puedo preguntar, yo que estoy estudiando humanidades a distancia, ¿cuántos años tardaré? Pues yo creo que es una formación que no se termina nunca, ¿no? O sea, que no tengas prisa. Yo recuerdo cuando era estudiante que me levantaba por las mañanas y decía, algún día esto lo pagaré, porque qué placer, ¿no? Poder dedicar tiempo a eso, y más en el mundo en el que vivimos. Así que nada, lo que te recomiendo es que te lo tomes con muchísima calma y que no termines nunca. Te cojo el consejo. Y pues mira, me ha gustado mucho lo que has dicho sobre conectar puntos o conectar, ¿no?, disciplinas o métodos o enfoques, ¿no?, distintos, que es un poco lo que sucede, ¿no?, en tu trabajo de ahora en la Fundación Telefónica, que es algo que, esto hablo de manera personal, no sé si lo representáis así o lo contáis así, pero se ve que hay como muchas, pues eso, disciplinas distintas, diría. La parte de divulgación, la parte de tecnología, evidentemente, el arte, la cultura, el impacto social. Me parece un poco bestia juntar todo eso en el mismo saco, ¿no? Porque no vendrá del mismo lugar ni se trabajará de la misma manera, pero desde fuera, como usuaria o como ciudadana, se percibe así. ¿Estoy más o menos en lo cierto o hay una línea como más concreta? Sí, esa es la voluntad, y qué bien que lo percibas así, porque realmente es lo que pretendemos, ¿no? Yo creo que entre las muchas cosas que hacemos, una es reflexionar a través de las exposiciones acerca del mundo que nos rodea, ¿no?, y con mucho foco en la transformación digital y el impacto de la tecnología. Y yo creo que cuando vamos a fenómenos complejos, pues tira de muchas disciplinas, de muchas miradas, ¿no? Yo creo que el arte es una vía de conocimiento, ¿no?, que igual hemos abandonado un poco, era así en el pasado y tal vez ha dejado de ser así, pero la reflexión a través del arte es importantísima, y tú no puedes hablar hoy en día, no sé, de la relación entre el mundo físico y el mundo virtual, por ejemplo, como hemos hecho, ¿no?, sin acudir a temas de filosofía, de sociología, de arte. O sea, son miradas muy multidisciplinares, esa es la voluntad, sí. Sí.
y cómo es el día a día, o sea, cómo haces... Bueno, o sea, casi meterme en tu cabeza y probablemente no del equipo, pero cómo se encuentra esas relaciones que a veces no son obvias, pero es que, vamos, no te puedo dar más la razón. Ahora que lo dices, pues sí, y apetece, ¿no? A lo mejor para entender la tecnología de hoy en día apetece acudir a esa filosofía, al mundo artístico, ¿no? Bueno, sí, al mundo del arte. Y de qué manera a lo mejor, mira, cambio de pregunta, ¿cómo podemos hacer que no dé tanto miedo profundizar en esos mundos, cuando dices el mundo del arte y no eres artista, dices, ¿tengo yo lugar ahí o por dónde se puede empezar? Bueno, sí, para empezar yo creo que hay como un lugar que ocupa el arte en la sociedad, ¿no? que seguramente se ha desplazado un poco, ¿no? Yo creo que en otras épocas, hablo de Occidente, si fuéramos a otras latitudes, yo creo que cambiaría un poco. Pues el arte estaba en el sistema de conocimiento, yo creo, igual que lo estaban las ciencias, las matemáticas, ¿no? Eso lo hemos perdido, yo creo, y es lo que hace que nos dé un poco de miedo, ¿no? Yo creo que al final el arte, como cualquier cosa profunda y compleja, tiene muchos registros, tiene muchas lecturas, bueno, puede servir para muchas cosas o no servir para nada, ¿no? O sea que hablar de arte a veces es muy complicado porque tiendes a simplificar mucho, ¿no? Pero sí, desde luego yo creo que le tenemos que perder ese miedo. Yo creo que al final el arte es una manera de organizar y de dar forma a inquietudes y preocupaciones muy íntimas, ¿no? Y cuando el arte se hace bien es una forma de comunicación con la que podemos conectar o no, pero ya el solo hecho de hacer ese esfuerzo, de intentar conectar con eso, yo creo que eso ya es muy poderoso. Ay, sí. Nosotros desde el estudio, claro, imagínate, cuando tenemos que hacer algo que nos posicione y nos ayude a proyectar, a imaginar y empatizar con hipótesis, ¿no? Y cuestiones de futuro a veces más complejas o menos, a veces son temas más disfrutones y otros son, pues eso, difíciles o cuestiones como críticas, decimos que los métodos, los procesos que nos proveen el diseño, pero también el arte, nos parecen como fundamentales, porque bueno, nuestro equipo a lo mejor es diverso y no todos ni son artistas ni diseñadores, hay un arquitecto, hay gente de disciplinas distintas, pero es verdad que es una forma de enfrentarte y de estar, ¿no? Haciendo cara a ese problema con una actitud particular, ¿no? Por así decirlo, o por lo menos no paradigmática del mundo de los negocios, de la innovación, ¿no? Busca otra forma, otro plano desde donde abordar pues, esas cuestiones tan críticas. Entonces, en nuestro caso yo creo que somos más, ¿cómo decirlo?, desde un punto de vista humilde, pero lo que dices tú es que no hay que perderle miedo a abrazar esa práctica artística desde donde puede, donde quiera cada uno, porque yo creo que es súper, súper rico. Sí, o sea, yo creo que más allá del valor del arte en sí mismo, ¿no? Que no debemos perder, porque también hay lecturas muy utilitaristas del arte, ¿no? El arte sirve para esto, ¿no? Yo creo que está muy bien que no sirva para nada productivo, ¿no? Esos espacios de no productividad material es importantísimo preservarlos, y si quieres podemos hablar un poco más de eso porque me parece como muy clave. Pero más allá del arte en sí, que puede ser mejor, puede ser peor, el proceso creativo que va asociado al arte, ¿no? Yo creo que es algo de lo que podemos aprender todos, seamos artistas o no, y esos espacios de riesgo y de especulación, ¿no? Que vosotros esto, claro, está muy en vuestro ADN, yo creo que especular, analizar desde otro sitio menos racional a veces también, ¿no? Es importantísimo. Eso es. Pues vamos a esa parte de la no productividad, que me parece muy interesante. Sí, bueno, yo creo que incluso lo podemos haber hablado en algún momento, ¿no? Esto tú y yo antes, y bueno, asegurar que existen esos espacios para la imaginación, ¿no? Esas infraestructuras de la imaginación. La imaginación al final, bueno, puede ocurrir en tu habitación estando solo, pero yo creo que como sociedad necesitamos una estructura que soporte esos espacios para la imaginación y para la creatividad. Y de nuevo, ¿no? Puede ser con una visión muy utilitarista. Yo creo que una sociedad más imaginativa, más creativa, es una sociedad que seguramente está más preparada para la innovación y para llegar más lejos. Pero también hay algo muy íntimo, muy personal de la imaginación a otro nivel que es sanadora, ¿no? De hecho, yo creo que vivimos una gran crisis de imaginación.
y que es parte de un poco de nuestro problema como sociedad, ¿no? Que seguramente indica, es como el síntoma de muchas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Pero no sé, por ejemplo, vosotros que trabajáis tanto en imaginarios de futuro, es un poco sorprendente que nos sea muchísimo más fácil como imaginario colectivo, por ejemplo, imaginar el fin del mundo, ¿no? Y el apocalipsis, que imaginar soluciones, ¿no? Yo creo que hay que darle un lugar, ¿no? Desde lo político, desde lo económico, lo social, para esos espacios de no productividad que pongan la imaginación en el centro. Sí, estaba porque me he venido a la cabeza con lo que dices y no sé la referencia, no sé quién lo ha dicho. Entonces a veces me digo, ojo, voy a lanzar esta idea y no quiero poner en mi boca palabras que no son mías, pero hace poquito leí un artículo en el que decía, claro, ¿por qué? Probablemente sea más fácil acabar o esa tendencia hacia la visión de futuro negativa, ¿no? Y distópica, o que no tiene un gran final, que algo mucho más optimista, ¿no? Y en el que, bueno, pues se ha podido solventar algunas de las situaciones o mitigar esos riesgos y se acaba mejor, ¿no? Y decía, claro, es que para acabar así, o sea, para llegar a esa sociedad, ¿no? En unos años y que algo vaya mejor, sustancialmente mejor, alguien ha tenido que llegar a una solución tremendamente difícil, y eso es lo que da como cierto vértigo, ¿no? Ostras, pues si nadie ha dado con la tecla sobre esto, es que no se puede. Entonces hay una tendencia y es mucho más fácil, ¿no? Pero es cierto que a mí me da la sensación de que mentalmente buscamos siempre situaciones muy placenteras, o de alguna manera, como si nos dejan, buscamos algo, pues eso, la parte más imaginativa que tiene esa parte más onírica, más fantasiosa, pero cuando hablamos del mundo real, de la situación, ¿no? Evidentemente social, compleja, pues ahí no, la imaginación no hace de las suyas, es como se pone la parte más pragmática, racional en el peor de los sentidos. Y te doy toda la razón, que bueno, pues si podemos inyectar un poquito, o por lo menos cambiar el enfoque, a ver si de alguna manera cambia la forma de abordar esos retos, ¿no? Totalmente. Claro, una cosa es cómo nos comportamos a un plano individual, ¿no? Y lo que sucede como sociedad, y claro, también es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Pero desde luego sí, yo creo que andamos un poco necesitados de narrativas que nos den agencia, ¿no? Y que nos permitan pues visionar, ver, imaginar un futuro deseable, desde luego. Pues sí. Y esto es lo que sientes ahora, me imagino, ¿no? Pero de todos estos años, ¿hay algo que consideres que esté cambiando? Es decir, ¿encuentras a una señal que digas, un vector de oportunidad de, oye, esto antes lo escuchaba, ¿no? Y es verdad, esa crisis de imaginación, y de repente vemos como una luz? Sí, yo tengo la sensación, y ahí igual vosotros habéis hecho mucho trabajo de campo y sabéis más que yo, ¿no? Porque a mí me da la sensación que ya andamos un poco escasos de claves para interpretar el mundo que nos rodea, ¿no? Es un mundo tremendamente complejo y a veces pasa una cosa y pasa la contraria, y yo creo que cada vez es un mundo menos binario, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, incluso cosas opuestas. Por un lado, se consume más cultura que nunca, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente en los museos, hay muchísima gente en los teatros, las librerías, bueno, pues parece que van vendiendo libros, ¿no? O sea, se consume cultura. Por otro lado, uno tiene la sensación de decir, pero ¿a qué velocidad se consume cultura, ¿no? Yo creo que en este momento casi uno de los actos más potentes que se pueden realizar como ser humano es el hacer una atención activa a las cosas, ¿no? Como detener el tiempo y contemplar y observar y pensar. Yo creo que ahí hay una potencia de acción brutal. Si está pasando o no, no lo sé. Me cuesta decirlo así como a escala colectiva, y te diría que bueno, te daría una respuesta un poco gallega, ¿no? Pues a veces sí, a veces no. Sí que nosotros estamos muy en contacto en la Fundación con públicos muy jóvenes, ¿no? Que vienen con los colegios, que vienen con las familias, y a veces flipas, ¿no? Dices, bueno, qué creatividad, qué capacidad de imaginar, qué profundidad de análisis.
Otras sí tienes esta sensación de que lo hacemos todo muy rápido, lo vemos muy rápido. Yo creo que el mundo de la cultura también tiene que tener muchísimo cuidado en no caer en la lógica del entretenimiento o únicamente el entretenimiento, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos a que la cultura aporte una experiencia realmente profunda y realmente valiosa, y a veces estamos ahí en una línea un poco fina, ¿no? Entre lo que es la reflexión y la experiencia profunda y el entretenimiento. Y yo creo que sí que el público joven pide algo de entretenimiento, ¿no? La manera de consumir cultura y exposiciones puede ser que haya cambiado un poco en ese sentido, claro. Sí. Cada generación tiene sus expectativas, ¿no? De lo que quiere. Totalmente. Sí. Empezamos a tener público ya nativo digital, ¿no? Claro. Que esto es muy nuevo en los museos, en los espacios culturales. Público para el que la diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual no hay ninguna diferencia, es parte de lo mismo, ¿no? Eso es de ya, no había pasado nunca, y eso por supuesto entiendo que va a tener consecuencias que seguramente ni siquiera podemos entender del todo en este momento, ¿no? Vamos muy rápido, estamos adoptando tecnologías que van muchísimo más rápido que nuestra capacidad de procesarlas y de saber qué implican, ¿no? Yo ni siquiera creo que hayamos alcanzado una madurez digital, y hay ciertas cosas que se tendrán que ir posando y decantando y destilando y ver qué pasa. Sí, además que es una transición, quiero decir, cuando creamos que hemos llegado a ese punto B, que imaginamos como madurez, saldrá otra y a ver dónde acaba. ¿Crees que en la parte espacial, es decir, que suceda la importancia de los espacios físicos, ¿no? Me estoy planteando cuando dices que, oye, nos visitan, ¿no? Pues colegios, gente joven, claro, os visitan, eso a mí me parece súper importante y que no se pierda, sobre todo con el papel que tenéis en la ciudad de Madrid. A mí me parece la bomba cuando, yo soy de aquí y vivo aquí, me parece un lugar al que acudir y siempre hay algo interesante, pero amigas, amigos, personas que vienen de fuera, también consideran que es un sitio al que acudir cuando vienes a Madrid. Entonces, conseguir eso, me imagino que es que el espacio físico consideras que es importante para esa experiencia, ¿no? De cultural. Qué bien. Sí, totalmente. Para mí el espacio... Pero claro, hablo desde una cultura, una edad, una trayectoria en la que para mí el espacio físico sigue siendo importantísimo, y no me gustaría hablar por boca de alguien que vive el mundo desde otra óptica y otro bagaje, ¿no? Pero sí me da la sensación que para la gente joven el espacio sigue siendo muy importante, y yo, desde mi óptica, te diría más importante que nunca, ¿no? Porque hay otro tipo de experiencias que tú puedes tener a través de las redes, y lo que tenemos que lograr precisamente es que el espacio físico sea insustituible, ¿no? Que pase algo ahí que tú no puedas tener en un espacio bidimensional o en una pantalla, y en eso estamos, ¿no? Sí, hay que hacer una reflexión profunda, yo creo, sobre lo que significa una exposición en un mundo cada vez más digital, desde luego. ¿Tienes alguna idea, pensando a futuro? Y además que pues, seguro que tienes, seguro que te viene algo a la cabeza, ¿no? Y puede ser más o menos acertado. Pero ¿cómo imaginas que puede ser el museo, este tipo de, ¿no? lugares, en los próximos 10, 20 años? Ostras, 10, 20 años ahora es decir mucho, porque cambia todo tan rápido. Y de 10 a 20 también se cambia mucho. Sí. No sé cómo serán, pero sí que sé cómo no me gustaría que fueran. Vale, dime. Porque creo que hay riesgos que nos están acechando, ¿no? Uno es el que te decía de caer en esta oferta de entretenimiento que creo que debemos evitar, lo cual no quiere decir que tengamos que ser espacios sesudos y aburridos, para nada. Pero creo que el entretenimiento está muy bien, pero forma parte de otra cosa, ¿no? Creo que un museo, un espacio cultural, es un sitio para la reflexión de más enjundia, que puede hacerse de una manera súper fresca y súper accesible, ¿no? No creo que tenga que ser una cosa elitista para nada, pero ahí se va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que esa línea que nos separa del entretenimiento, creo que la tenemos que tener muy clara, porque es un riesgo muy grande. Luego creo que toda la cultura digital nos está dejando como marcos mentales más allá del uso de la tecnología, ¿no? Y que igual es lo más importante y lo más relevante que nos está aportando todo este cambio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda la cultura de conectar en red, de generar conversación, de entender que una exposición no es seguramente un producto final, ¿no? Sino que es más bien una plataforma
que genera conocimiento más allá de la experiencia de la propia exposición, ¿no? Porque igual luego lo puedes comentar con gente o igual tienes acceso a recursos, ¿no? Por los que has sentido curiosidad mientras visitabas una exposición. O sea, yo creo que la tecnología tiene que ser siempre algo que amplifique la experiencia cultural, ¿no? Nunca que la sustituya. Y creo que ahí hay muchísimo terreno y muchísimo campo por recorrer, pero en el momento en que la tecnología empieza a mitigar o a tapar de alguna manera o a difuminar la experiencia de cultura, de arte, ahí tenemos un problema. Ya. ¿Has visto algo en la parte de creación que en estos años haya cambiado muchísimo por haberse visto incluida la tecnología que vivimos hoy en día, frente a cómo se creaba, ¿no?, en la creación artística antes? Sí. A ver, yo creo que los artistas en general son grandes innovadores, ¿no? Son gente que recorre caminos extraños, ¿no?, o diferentes al del resto de la sociedad, que experimenta, que prueba y que conecta cosas. Entonces yo creo que la tecnología siempre ha estado súper presente en los procesos creativos o en los procesos creativos de algunos artistas, ¿no? Pero bueno, desde casi podría remontarme a las cuevas de Atapuerca hasta hoy en día, ¿no? Y hay mucha tecnología que yo creo que la acabamos adoptando o normalizando muchas veces a través del arte, ¿no? Seguramente el camino es un poco arte, publicidad, sociedad, ¿no? Pero el primero que empieza es el artista. Y ahí, desde luego, se están probando muchas cosas, están pasando muchas cosas. Y luego, en el terreno más del lado del visitante, ¿no? Me preguntas por algo que haya cambiado la experiencia del museo. Yo creo que la más relevante, fíjate tú, qué tontería, pero qué importante, es la posibilidad de hacer fotografías en sala, ¿no? Claro. Que es uno de los grandes retos, yo creo, no tanto para nosotros, que somos una sala más pequeña, pero imagínate estos grandes museos con piezas icónicas, ¿cómo lidiamos con eso, ¿no? Y cómo lidiamos también con esa economía de la atención de la que hablábamos, de decir, no, concéntrate, abandona tu móvil por un momento, disfruta la experiencia, pero por otro lado, ¿cómo vas a impedir a gente de cierta edad hacer una foto que es un poco su manera de conectar con el mundo, ¿no? Bueno, eso es una tontería seguramente, pero que tiene un impacto y una trascendencia grande y que dice mucho de lo que está pasando, ¿no? Y de los retos que tenemos encima de la mesa. Sí. Y de hecho ha sido probablemente parte de una conversación que se haya tenido, pues, entre el mundo artístico por si hubiese algún riesgo de perder el valor como obra, como pieza, como experiencia artística, el hecho de que esté recreado, ¿no?, reproducido millones de veces fuera del lugar donde estaba, o sea, pensado para experimentar eso, ¿no? Sí, pero fíjate, al final, en un mundo tan digital, el objeto sigue manteniendo totalmente su aura, ¿no? Todos vamos al Prado a ver las Meninas, aunque hayamos visto las Meninas 1000 veces en 1000 reproducciones, todos vamos a ver el Guernica. Hay algo del objeto que como humanos yo creo que nos sigue atrapando y ojalá lo siga haciendo para siempre. Yo creo que sí, ¿no? Que hay una cosa totémica casi a la que no podemos renunciar. Sí, y con todas las... O sea, está esa parte de la obra, que claro, con todas las exposiciones que tenéis, evidentemente habrán pasado miles de artistas, miles de colecciones, ¿no? Pero la parte de todas las personas que han pasado por ahí, porque sí que es verdad que también es una referencia de, pues, desde el pensamiento, la filosofía, la parte de educación. Me gustaría preguntarte, y eso es algo que por eso tenemos esta atracción, cuando te escuché hablar o referenciar a personas, ¿no? O cosas que estás leyendo, cosas que estás viendo. ¿Ha habido algo o alguien que durante los últimos años digas, seguid a esta persona, leed esto, porque quiero decir que ayude a entender esto que estamos hablando, ¿no? Esta evolución o este momento tan paradigmático? Muchísimas, infinitas, me cuesta muchísimo decirte a alguien en concreto, ¿no? Y además, como tratamos temas tan distintos, mira, hay una figura que es bastante impenetrable, yo creo, pero que es
interesantísima para quien se anime, pero quien se anime tiene que tener muchas ganas, que es Buckminster Fuller. Ah, ¿ya? Hicimos una exposición hace 3 años, 4 años, comisariada por José Luis de Vicente y Rosa Pera, que exploraba un poco la figura de Buckminster Fuller y su impacto en el mundo contemporáneo, ¿no? Sí. Yo creo que es una persona interesantísima porque... y yo creo que ha sido un icono, ¿no? Para mucha gente, porque propone hacer un poco de tu vida un experimento, ¿no? Y yo creo que ese espacio de libertad, además de una persona que conectaba también tantos saberes, ¿no? Tantas disciplinas, y además tan controvertida, ¿no? Como tan contracultural, pero a la vez tan insertado en la estructura, en el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que es interesantísimo. Para mí fue un viaje súper inspirador. Sí. Yo estuve en la exposición, aluciné por la, ¿cómo decirlo? Lo sencillo que era adentrarse en cada una de las ideas, de las propuestas, de esos modelos. Bueno, tú sabrás más, pero a mí me fascinaban las escalas que maneja, ¿no? Como desde una gran ciudad, algo que viene de, no sé, la parte de pensamiento, y me hinché a hacer fotos. O sea que ahí agradecí un montón el momento de, oye, pues sí, te puedes llevar parte de eso que estás viendo para luego, bueno, pues volverlo a ver y apropiarte de alguna manera de algo que te hizo sentir, y fue fascinante. Sí, hombre, es una figura compleja, ¿eh? Sí. Yo creo que una de las ventajas que ofrece una exposición, si se hace bien, es que es un artefacto, un dispositivo, ¿no? Igual que un libro pues sirve para unas cosas, una película para otras. Yo creo que una exposición nos ofrece una manera de acercarnos a temas muy complejos, ¿no? De una manera seguramente más directa, más empática, más experiencial. Entonces ahí había un trabajo importante de ir decantando esos conceptos importantes y mostrarlos de una manera física que siempre ayuda, ¿no? Pero desde luego yo creo que es una figura importantísima para todo esto que estamos hablando. Sí. Hay mucha gente, ¿no?, haciendo reflexiones súper interesantes sobre tecnología. Kate Crawford, ¿no?, yo creo que es súper interesante, por ejemplo, porque además nos ayuda a comprender cosas que son muy invisibles para muchos. Sí. Y que todos deberíamos saber. Aunque yo te diré que cada vez estoy como más sedienta de clásicos, ¿no? Yo estoy volviendo a los clásicos y por el espacio han pasado figuras que a mí me han inspirado mucho. Nuccio Ordine fue un... Pues no. Nuccio Ordine, pues mira, creo que le dieron el Princesa de Asturias el año pasado, él falleció recientemente. Bueno, pues un humanista de los que ya no quedan prácticamente, ¿no? Vale. Bueno, que te habla de una manera muy bonita de la importancia de volver a los clásicos de las humanidades y de volver a conectar con la esencia de la condición humana, ¿no? En ese sentido, Emilio Lledó, que es un filósofo, tiene creo 90 y pico años, y cada vez que le escuchas yo creo que es como parece una mente de 18, ¿no? De una curiosidad y una permeabilidad. Ostras, que te deja fascinado, ¿no? No sé, pasa muchísima gente muy brillante por ahí, me cuesta muchísimo. No, pero con estas, bueno, me apetece ahora muchísimo buscar, ¿no? Y ponerme a leer y a buscar a estas personas, qué guay. Y sé que es una pregunta compleja, pero me surge a raíz de escucharte. ¿Crees que en los próximos años, no sabría decirte, no, o sea, vamos a hablar de futuro porque ahora mismo podríamos poner una foto fija de cómo funciona, ¿no? Pero ¿crees que las disciplinas de las que estamos hablando, ¿no? La importancia de las humanidades y todos esos saberes, ¿no? O formas o enfoques con los que analizar la sociedad y la realidad, esa parte de pensamiento, ¿crees que va a haber otras disciplinas nuevas que se integren? Por ejemplo, la tecnología no es... pero hay un casamiento, ¿no? Hay una... Bueno, se ha integrado muy bien, ¿no? Como para esa parte. ¿Crees que vamos a tener en cuenta otras disciplinas distintas? Ostras, eso ya es un ejercicio especulativo y de imaginación brutal. Otras disciplinas... Yo, hasta donde mi imaginación alcanza, habrá disciplinas ligeramente distintas ¿Vale?
pero siempre dentro de las grandes disciplinas de las que estamos hablando, ¿no? Esto sí que es think out of the box totalmente, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues no lo sé, pero creo que hemos ido integrando, y quizá, mira, reformulo la pregunta, Vale. no es abrir a otras nuevas disciplinas, pero, por ejemplo, llevándola a mi terreno, en el mundo de los negocios, precisamente por mi experiencia y mi trayectoria, lo que yo estudié y cuando comencé a trabajar, a lo que hoy tenemos en cuenta como lugares que nos aportan desde otro plano, pues otra forma de trabajar, otros enfoques, ¿no? Y otras mentalidades o saberes, pues las humanidades hoy en día son un lugar. Más o menos con una intención utilitarista, no lo sé, pero a lo mejor hace 10 años era otra cosa, ¿no? Y el mundo, pues eso, más yuppie, era, y la parte financiera, lo que ahora volvemos un poco a ese plano humano de, oye, se nos está yendo de las manos, para abordar ciertas cuestiones hay que enriquecerlo, pues eso, de esas formas de estudiar, ¿no? La realidad. Puede que haya algo más adelante que digamos, nos faltaba esto. Sí, segurísimo, y cosas que no podemos ni imaginar hoy en día, ¿no? Yo creo, por ejemplo, lo que yo sí noto es que poco a poco, igual de una manera demasiado lenta, pero me parece como que hay atisbos de que va cambiando, ¿no? Yo creo que hemos pensado el mundo, desde luego, y sobre todo el futuro, en una clave muy materialista, ¿no? Y que poco a poco vamos entendiendo que seguramente la clave está en pensar más en los intangibles, ¿no? En los cuidados, en la emoción, la imaginación, en la curiosidad, y creo que se va cambiando un poco el foco hacia eso, ¿no? Que a veces empieza un poco como una cosa de pose, ¿no? Un poco como el greenwashing, ¿no? Pero que creo verdaderamente que va calando poco a poco. No sé si será demasiado tarde, pero sí que percibo ahí un cambio importante, ¿no? Y mira, hay una frase que creo que es de Frank Paul, que me encanta, que decía: una buena especulación sobre el futuro, ¿no? Sería capaz de predecir el embotellamiento, el atasco, no el coche volador, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que igual cada vez más estamos haciendo el enfoque o poniendo el foco en el embotellamiento, en el atasco, ¿no? No en el coche volador. Y mira, por ejemplo, hay otra anécdota que a mí me encanta contar, la cuento muchísimo. Hicimos una exposición hace años sobre la historia del futuro, ¿no? Sobre cómo hemos imaginado el futuro en el pasado, dándonos cuenta de que somos esclavos de mucho imaginario del 19 todavía, ¿no? Estamos pensando industrial, ¿no? El futuro, exacto, en una clave muy industrial, naves, coches voladores, ¿no? Entonces analizamos toda la publicidad de cómo cambiaría el hogar en los años 50, 60, y todo eran cocinas domotizadas, telepresencia, educación en casa, pantallas, bueno, un poco toda la antesala de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahí te das cuenta de la potencia de la imaginación colectiva, que generalmente siempre precede a lo que acabará pasando, ¿no? Precisamente porque has sido capaz de imaginarlo. Pero era muy gracioso porque en esas visiones de futuro la mujer siempre estaba en la cocina. Eso no cambiará. Y el hombre siempre estaba volviendo de la oficina, ¿no? Y decías, ostras, qué paradoja, ¿no? Qué fácil nos es imaginar ese futuro en términos materiales, y qué difícil nos es imaginar el futuro en términos más intangibles, éticos, afectivos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos virando poco a poco hacia eso, y me parece importantísimo. Realmente lo tenemos que hacer. El otro día leía un librito que han sacado a raíz de una charla en la que coincidieron Donna Haraway y Ursula K. Le Guin, antes de que falleciera, y bueno, hubo una frase que dije, esto, no sé, me lo tatúo, me lo tengo que dejar, y decía que un pingüino nadando también es tecnología. Entonces, esto lo saco porque para mí también hay un cambio, ¿no? Estamos empezando a abrazar otra forma de entender, pues eso, la evolución o ciertas direcciones como muy concretas de la tecnología, o sea, de los espacios de la realidad, ¿no? De la vida de una persona. Y a lo mejor, igual que te he dicho que en el mundo más de las organizaciones, en el sentido de personas enfocando pues, un propósito, organizaciones produciendo, creando propuestas de valor, sí que es verdad que se hibrida esa empatía o por lo menos darle un sentido un poquito más amplio del propio negocio.
yo siento totalmente que esa ruptura que existía con la naturaleza se está dejando un poquito de lado en ciertos círculos, pero estamos empezando a entender que somos naturaleza y que la tecnología es naturaleza, que es resultado, ¿no?, de algo mucho más grande que el ingenio humano y de esa parte tan industrial, tan material, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece fascinante. Cuando leí eso de un pingüino nadando también es tecnología, me abrió una puerta de especulación muy a largo plazo, pero dije, wow, esto no lo había escuchado nunca y me llamó muchísimo la atención. Ojalá tuviésemos esas referencias para crear a partir de ahora tecnologías que se parezcan un poquito más a eso, ¿no? Bueno, yo creo que están pasando cosas. Sí, realmente tenemos seguramente una visión muy sesgada y muy limitada de lo que es la tecnología, ¿no? Y justamente si esas narrativas de las que hablábamos tan importantes fueran capaces de ampliarse, ¿no?, y transmitir otros relatos, como que un pingüino nadando es tecnología, ¿no?, pues seguramente nos iría de otra manera. Claro. Pero yo creo que hay campos súper interesantes, no sé, la biomimética, ¿no?, todo lo que se está haciendo en esa hibridación de tecnología que aprende de la naturaleza, ¿no? Ahí yo creo que hay un campo interesantísimo. Yo creo que la tecnología ya es irrenunciable, ¿no? A no ser que de pronto... Bueno, es que forma parte del ser humano, ¿no? Y cada vez más, y a no ser que de pronto haya una crisis energética que lo apague todo, pues eso seguirá siendo así durante mucho tiempo. Pero yo creo que nos ha pasado un poco esto que te decía, ha ido a tal velocidad en los últimos años que no hemos sido capaces de entender qué estaba pasando y qué implicaba. Yo creo que cada vez somos más maduros en ese sentido, o me gustaría pensar que lo somos, o que lo podemos ser, y que nos podemos apropiar de la tecnología desde un lugar mucho más humano y mucho más, iba a decir productivo, pero productiva en un sentido de positivo, ¿no? Que produzca cosas que sean deseables. Sí. Y está pasando ya. Sí, sí. Antes de irnos, otra pregunta difícil, pero bueno, aquí te lo puedes inventar si quieres. ¿Cómo imaginas tu trabajo dentro de 10 años? ¿Qué estarás haciendo? Uf, esta sí que es difícil, ¿eh? Pues como me gusta mucho mi trabajo, no tendría ningún inconveniente en seguir haciendo lo que hago. Seguramente vivo un poco en un cierto negacionismo en el que pienso que lo que hacemos se seguirá haciendo de la misma forma, ¿no? Y estamos ahí agarrados a eso, aunque todas las evidencias nos llevan a pensar lo contrario. Me gustaría pensar que viviré en un mundo en el que la tecnología nos ayudará a concentrarnos en lo realmente humano y en lo que realmente sabemos hacer los humanos, ¿no? Que es pensar, especular, imaginar, ser creativos, proponer, y que la tecnología estará como para hacer tablas Excel y resúmenes y presentaciones que ahora mismo nos toman a todos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Seguramente es un pensamiento bastante naif, pero como estamos diciendo, el primer paso para que un futuro sea posible es imaginarlo, ¿no? Así que igual si lo imaginamos entre todos, termina sucediendo. Me sumo a tu visión, ya somos 2 personas, lo firmo. Poco a poco. Exacto. Y como espero que nos veamos en esos años, no te preocupes que lo vamos a ir construyendo juntas porque me apetece muchísimo ese futuro y te agradezco muchísimo esta conversación. Además agradezco muchísimo esas referencias, algo concreto. A mí me apetece ponerme ahora, ¿no?, a leer o a estudiar o a investigar todo lo que has dicho y además que creo que, bueno, que comparto, ¿no?, muchas de las o todas las cosas que estás diciendo y muchas gracias por hacernos imaginar. O sea, que yo creo que incluso esta conversación es como... Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y un placer como siempre. Pues nada, gracias.